¿Qué te pareciera si te dijese que puedes tener drum pads o ambient pads sonando de fondo mientras tocas tus sonidos solo con tu teclado o sintetizador? Pues así de simple. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando y esto es Rush Tips, en donde te comentaré cómo utilizar drum pads o ambient pads permanentemente de fondo mientras tocas tus sonidos, similares a los que se utilizan en Worship Essentials para Mainstage, pero solo con tu teclado o sintetizador. Número 1, tenemos un set acá, por lo menos en mi modo performance, tengo el Full Concert Grand Piano. Y a ese piano deseo agregarle un pad de fondo que permanezca en el tiempo con una tonalidad específica. Como primer punto necesito tener son los archivos de audio de los drum pads o ambient pads que deseo utilizar de fondo en formato WAV dentro de mi sintetizador. En este caso los teclados de la serie Montage o Mode DX o Mode DX Plus, que permiten reproducir archivos en formato WAV que estén guardados en una memoria USB o un pendrive y esté conectado al sintetizador. Debo introducir los archivos en formato WAV y me refiero a los archivos, por ejemplo, si tengo varias tonalidades grabadas, tengo por lo menos un drum pad en do, si tengo un drum pad en la tonalidad re, un drum pad en la tonalidad mi y así sucesivamente, esos archivos debo tenerlos en una memoria USB y posteriormente conectar esa memoria USB al puerto USB de mi sintetizador. El siguiente punto es ubicar esos archivos en mi sintetizador. Entonces yo presiono el botón de Utility y aquí me va a aparecer una pestaña que dice Contents, significa contenidos, y aquí como se puede ver dice Content Type, lo presiono porque dice Library File y selecciono el tipo de archivo que está en mi memoria USB. En este caso está el WAV file, entonces lo selecciono y ya está seleccionado acá el .wav file. En este menú dice USB, que es la memoria USB que tengo conectada en mi sintetizador, lo presiono y veo lo que está dentro de mi memoria USB. Yo deseo tener los pads o los drum pads organizados como los tengo acá en mi sintetizador en el orden de las escalas, por lo menos do, re, mi y así sucesivamente. Yo voy a seleccionar el C pad, que es en cifrado do, entonces lo selecciono y él me lleva al reproductor de los archivos WAV. Acá se puede ver que dice C pad, que es el pad que está en la tonalidad de do, y yo lo que debo hacer es, aquí dice Audio Volume, entonces lo selecciono y estos dos botones que están acá van a controlar tanto el inicio como la pausa del drum pad seleccionado. Por ejemplo, si yo le doy al botón de play, se empieza a reproducir el sonido de fondo del pad en do. Entonces lo que yo hago luego es detenerlo y yo deseo tener una lista de pads guardados para cuando yo toque en distintas tonalidades yo pueda seleccionar el pad de fondo que necesite. Por lo menos si yo voy a tocar en la tonalidad do, pues puedo tener ya guardado previamente en un botón el pad va a estar en la tonalidad de do. Entonces necesito guardar ese pad de manera organizada en un set list o en un live set, como son llamados acá en la serie Montage. Yo lo que hago es presionar el botón de Shift, mantenerlo presionado y presionar el botón de Live Set. Aquí me pregunta dónde deseas guardar este preset, por llamarlo así, o Live Set con el pad de fondo en la tonalidad do. Entonces yo le digo quiero guardarlo acá y acá ya yo tengo mi preset del piano con ese drum pad en do, en la tonalidad do de fondo. Si yo le doy al botón play y empiezo a tocar algo en el piano, si yo deseo agregar un poco de sustain para hacer un poco más de ambiente,
Entonces yo deseo tener un set list con todas las tonalidades de ese drum pad o ese ambient pad de fondo. Ya lo que debo hacer es, le doy al botón de exit y entonces voy a crear en el live set que tengo seleccionado un nuevo preset, pero con un pad de fondo o un drum pad de fondo en una tonalidad diferente. Lo que debo hacer es, de igual manera, utility, library, file, WAV file, y aquí selecciono el D-pad, que es el pad o el drum pad pero en la tonalidad de re. Y si yo le doy al botón de play, como ven, suena de fondo, entonces yo puedo acompañarlo con el piano. Entonces le doy al botón de stop y como hice anteriormente deseo organizar ese drum pad pero en la tonalidad re en el mismo live set donde tengo mis drum pads. Entonces el mismo procedimiento, shift, live set. Entonces aquí me pregunta, ¿desea guardar el live set en esta casilla? Le digo que sí. Entonces como pueden ver tengo en mi live set un full concert grand con un drum pad que está guardado en la tonalidad de do y tengo un full concert grand en la tonalidad de re. Entonces yo selecciono el full concert grand en la tonalidad de do y si le doy al botón de play, como pueden ver, se reproduce de fondo. De igual manera, si yo deseo hacer un cambio rápido, ahora vamos a tocar otra canción en la tonalidad de re. Yo lo que tengo que hacer es presionar el segundo live set que hice, en este caso en la tonalidad re, y le doy al botón de play y me suena instantáneamente. Entonces puedo acompañar con un poco de reverb el piano. Si este video ha sido de gran utilidad para ti, pues déjame un like o hazme un comentario o suscríbete a mi canal para estar pendiente de los que subo regularmente. Éxitos y bendiciones.